¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo por acá? Déjame contarte que hoy andamos muy contentos, nada más revisando audio, controles, sistemas, porque luego me fallan estos asuntos. Bien, pues nada más contándote de qué va el asunto del día de hoy aquí ¿en dónde? Pues en The Room. Estamos platicando, como ya sabes, durante mucho tiempo, ya llevamos varias sesiones platicando sobre negocios y storytelling. Y sobre todo lo que yo quiero explicarte, enseñarte, mostrarte, es la forma en la que puedes utilizar el storytelling en diversidísimas situaciones para poder generar mejores relaciones con tus clientes, inversionistas, en tu empresa, cómo desarrollar un crecimiento a través del storytelling. Porque si te fijas, hay muchas formas en las que el storytelling te puede ayudar para desarrollar estos nuevos conceptos interesantes, atractivos e incluso pues divertidos. El día de hoy, déjame contarte que vamos a platicar sobre relaciones públicas. Esta es una pregunta que me han hecho desde hace ya mucho tiempo y era uno de los temas que tenía atorado desde hace ya algún tiempo porque es bien importante todo lo que son las relaciones públicas en los negocios. En los negocios y como empresas y como todo lo que queremos hacer. Y la importancia es poder llevar a cabo eh, una mejor relacionamiento con los medios, un mejor posicionamiento de la empresa, un mejor posicionamiento de lo que es de los productos y de lo que estamos haciendo. Nuevamente te platico, esto no tiene nada que ver con el tamaño de la empresa. Si eres un pequeño emprendedor, es decir, si es una persona que está emprendiendo en un negocio en particular, en algo específico, preciso, en una especie de chamba u oficio personal. Si estás en una empresa mediana o si estás en una empresa familiar, esto también te puede ayudar, pero sobre todo si estás en una empresa grande, cada una de las empresas tiene normalmente una agencia que le maneja todas sus relaciones públicas y por relación con los medios y contacto con influencers, con gente de prensa, de medios, ya sabes cómo funciona esto. Así es que la forma en la que quiero yo llegar a este tipo de empresas, a las empresas grandes que ya tienen una empresa, un emprendimiento importante con empresas de relaciones públicas, es poder tratar de hacer un cambio de paradigmas en la forma en la que estamos comunicando. Y todo tiene que ver con la forma en la que decimos las cosas, explicamos, platicamos o pues simplemente este listo, sí estamos escuchándonos. Bien, perdón. Entonces, lo que estaba platicando es básicamente la forma en la que vamos a llevar a cabo todo el concepto de las nuevos relacionamientos públicos. No te voy a explicar, si tú estás en el mundo del PR, si tú eres un experto, no te voy a dar clases a ti de lo que es ser un PR, pero sí te voy a explicar de una forma simple, sencilla y básica de qué estamos hablando. Entonces, para poder llevar a cabo una correcta estrategia en una organización, necesitas comunicarle a la gente, a tus clientes, prospectos, posibles inversionistas, socios de negocio, incluso a la gente interior de tu organización. Tienes que explicarle qué haces, por qué lo haces, cómo lo haces, cuáles son tus productos, qué resuelves, en qué ayudas. Es decir, tienes que tener una estrategia de comunicación. Déjame contarte una historia tan absurda que en algún momento trabajé en una organización que hacía marketing y PR confidencial. Eran tan buenos que lo que hacían era generar reuniones, eventos, comunicados de prensa sin avisarle al área interna, sin avisarle en particular a ventas. Entonces era tan confidencial que ventas no podía enterarse de lo que estaba haciendo la organización, lo cual era, bueno, para volarse la cabeza, porque no tenía ningún sentido hacer algo que comunicas si no lo utilizas interiormente para poder trabajar y aprovecharlo de alguna u otra forma. Entonces,
El PR, las relaciones públicas, se tratan de eso, de poder comunicar de forma inteligente, de forma estructurada, de forma estratégica, todo lo que hace una organización hacia afuera. Es decir, tú tienes muchas cosas dentro de tu organización y lo que quieres es comunicar las cosas estratégicas, específicas, precisas, para generar negocios, para generar estructuras, para generar todo lo que tengas tú dentro de tu organización. Entonces, simplemente una relación de PR es acercarte a personas con perfiles definidos para poder obtener un beneficio o algo que sirva en particular. ¿Sí me entiendes, no? ¿A qué personas nos estamos refiriendo? Bueno, en primer lugar es dar una estrategia a medios de comunicación, es decir, a periódicos, radio, televisión, dejémoslo ahí, medios tradicionales de comunicación, en donde tú dices, esto es lo que estamos haciendo en nuestra organización, estos son los productos que tenemos, estos son los problemas que resolvemos, esta es la situación que hacemos. Esto es lo que hace una agencia de PR. Después, enfocarnos en, no solo en medios, sino en periodistas, o hoy en día, en influencers, personas que tengan una capacidad de eh, rebotar el mensaje y multiplicarlo. Llegar a más audiencias, llegar a otras personas, llegar a sus seguidores o a sus lectores o a sus audiencias. Entonces, básicamente lo que haces es buscar una reacción en cadena. Esto es interesante, se lo mando a alguien para que esa persona lo replique. That's it. Sí, sin un proceso pagado, sin un proceso de forma orgánico o natural. ¿Ok? Eso es lo que es una agencia de PR. Poder saber qué comunicar y qué no comunicar. Y hoy en día, pues una agencia tiene que saber qué comunicarse por redes sociales, qué comunicarse y cómo comunicarse, y tiene que tener muchos aspectos en ese sentido. Entonces, bajo esa perspectiva simple, básica, no te quiero dar un masterclass de PR, porque ese no es el objetivo, pero sí te quiero decir que eso es básicamente lo que necesitas saber sobre PR. Si tú estás en redes sociales, estás haciendo PR. Si tú estás contactando medios tradicionales o medios digitales o medios modernos, estás haciendo PR. Si tú estás en un foro platicando o dando una conferencia, estás haciendo PR. Si tú te reúnes con clientes, con inversionistas, con socios de negocio, con proveedores, estás haciendo PR. Y toda esa comunicación tiene que ser estratégicamente diseñada para poder comunicar lo que tú quieres hacer. ¿Me entiendes? Así es que, bajo esa perspectiva, vamos a enfocarnos en algunas recomendaciones que yo te doy cuando tú quieres utilizar el storytelling como un factor quieres hacer un agente de cambio a través del storytelling. Quieres mover la aguja, quieres hacer cosas interesantes y hacerlo a través de storytelling. ¿Por qué con storytelling? Bueno, pues porque siempre lo que digo, storytelling genera recordación. Vas a acordarte más de una historia que de features and functions, de situaciones, de conceptos, de datos, de números, de especificidades técnicas, si quieres llamarlo así. El storytelling te permite generar un contacto más humano, una empatía emocional, y eso es súper, súper importante. Y en tercera, el storytelling te va a ayudar a generar una repetibilidad, porque hay cosas que se te pueden olvidar y después vas a pensar en un PowerPoint y eso es algo que no quieres hacer. Entonces la historia va saliendo solita, 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 solita. Estoy seguro que hace mucho tiempo nadie te cuenta la Caperucita Roja. Y sin embargo, estoy seguro que hoy puedes tú decírsela a alguien, a un niño, explicarle la historia de cómo va. ¿Por qué? Por esa repetibilidad. ¿Me sigues? Bien, estas son las recomendaciones cuando tú quieres desarrollar una estrategia de relaciones públicas a través del storytelling. Primero, y esto apúntalo bien porque vale la pena que lo recuerdes porque es súper, súper importante. Número 1, tienes que diseñar, escribir y practicar 4 historias en tu organización. ¿Cuáles son esas 4 historias? Bueno, son muy sencillos. La historia del ejecutivo, es decir, yo tengo que contar la historia de Rodrigo, tu historia,
la historia del director general, la historia del director comercial, la historia de quien quieras, pero tienes que contar la historia de las personas. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen ahorita? ¿Y en qué te pueden ayudar? Esos son los 3 actos de una historia de una persona o un ejecutivo. ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis credenciales? ¿Qué estudié? ¿Qué hago? ¿Qué me hace estar en mi posición? ¿Por qué soy un referente? ¿Por qué la gente? ¿Cuál es mi pasado? Después, ¿cuál es mi presente? ¿Qué hago ahorita? Soy director, soy gerente, soy ejecutor, soy desarrollador, soy inventor, soy escritor, soy, qué hago. Y después, futuro. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por tu organización? ¿Cómo puedo ayudarte? Esos son los 3 actos que cada una de estas historias debe tener. Entonces, la primera historia es la historia del ejecutivo, de la persona, del director, del dueño, de la persona que esté vendiéndose. ¿Ok? Segundo, la historia de el producto. La historia del producto que tú quieres vender. Si tú quieres vender esta taza, ¿cuál es la historia del producto? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Y cómo te puede ayudar? Es lo mismo. Tercero, la historia de la empresa. ¿De dónde viene la empresa? ¿Qué hace la empresa? ¿Y cómo puede ayudarte la empresa? Y cuarto, la historia de la industria. ¿De dónde viene la industria? ¿Cómo está ahorita la industria en donde tú trabajas, la industria que estás mejorando, desarrollando, y a dónde puede ir la industria hacia donde tú te estás moviendo? Entonces, debes tener un catálogo de 4 historias escritas. Tienes que sentarte a escribir estas historias. Sentarte a escribir, me refiero a escribir papel y pluma, pantalla y teclado, pizarrón y plumón. Tienes que sentarte a escribir palabra por palabra todo el texto de lo que estás, de la historia de tu empresa, del ejecutivo, del producto o de la industria. Esas 4 historias son las que van a formar la base de lo que es tu PR. Porque cuando una empresa te pregunte quién es el ejecutivo, vas a tener su historia. Cuando te pregunten qué haces, vas a tener tu producto. Cuando te pregunten sobre la empresa, vas a tener qué decir. Y cuando te pregunten sobre la industria, tú vas a generar credibilidad sabiendo en qué industria estás parado. Tienes que tener estas 4 historias pensadas, escritas, desarrolladas y practicadas porque te las van a preguntar. En una entrevista te van a preguntar y tienes que tenerlas así al dedillo. Segunda recomendación cuando estés haciendo PR con storytelling. Tienes 4 historias. Lo que tienes es que crear un brief. ¿Qué es un brief? Un brief es lo que mandas a las agencias de publicidad, es lo que mandas a los clientes, es lo que mandas a los medios, es lo que mandas o utilizas para venderte, colocarte, posicionarte en medios, etc. Entonces tienes que crear un brief. Son esas 4 historias más otras historias que ya veremos un poquito después. Pero esas 4 historias lo que te van a permitir es algo bien importante: comunicar. Y todos sabemos, por ejemplo, que el tiempo en la televisión es muy caro. Y es muy probable que si te invitan a platicar algo en televisión o en radio, te den 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Ese brief lo vas a tener que tener en 2 versiones: corto y largo. Long story short, esto es lo que hacemos. Short story long, cuando estás hablando de un artículo para una revista de 3, 4, 5, 10 páginas. Short story long, vas a hacerlo de una forma más extensa. Tienes que tener tu brief en 2 minutos y en 10, 15, 20 minutos. Tienes que tener la historia lista para contarla de una forma corta, de una forma larga, de una forma breve, de una forma extensa. Tienes que tener así es que tienes 4 historias que tienes que multiplicar por 2. Tienes 8 historias ya que hablan sobre tu empresa, sobre tu producto, sobre tu trabajo, sobre tu ser, sobre tu industria, de una forma rápida, corta y estructurada. Así es que ya tienes 2 aspectos. Primero, tienes que tener un catálogo de historias y después tienes que tener una historia corta y una historia larga de todo lo que estés contando. Porque incluso, y te voy a contar, incluso hoy en día tienes que contar las historias así, en un tweet,
en 280 caracteres, creo que son. Imagínate, trata de contar una historia así. En Instagram o en TikTok, tienes que contar tu historia en 30 segundos. Tienes que decir qué haces, tienes que contar tu producto, tienes que saber qué estás haciendo. Esto que estamos haciendo en LinkedIn es una locura. Hacer una conferencia hoy en día, bueno, pues es muy extenso. Ya solo hay medios así para poder contar esto que te estoy diciendo. Tercera recomendación, vamos avanzando casi a la mitad. Crea un catálogo de historias. Además de las historias que ya tienes, tienes que contar historias sobre lo que pasa en tu organización. Tienes que tener una biblioteca, unas historias prefabricadas. Sé que suena mal, pero lo estoy poniendo a propósito. Fabricadas. Porque quiero que te acuerdes. Tienes que ir a una planta de producción a crear historias. ¿Qué son estas historias? Son todas las historias que hay en tu organización. Todas las historias que te suceden, que suceden en la empresa, que pasan en la industria. Tienes que tener un catálogo. Cuando tú te acuerdes de una historia o cuando te suceda algo, vas a decir, esta tengo que escribirla y guardarla. Es decir, una gran venta, tienes que escribir la historia de la gran venta. ¿Por qué? Porque después no te vas a acordar. Después no vas a decir, ¿me llamaron o los llamé? ¿Cómo fue la historia? No estoy muy seguro cómo estuvo la historia porque ya fue hace 5 años y no me acuerdo muy bien. Tienes que sentarte a escribir las historias de éxito, las historias de fracaso, todas las historias que vayan sucediendo a tu alrededor. Haz una bitácora, haz una biblioteca de historias. Deben escribirse y deben guardarse. ¿Por qué? Porque te vas a acordar siempre de las últimas. Te vas a acordar siempre de las chistosas. Te vas a acordar siempre de las que te sucedieron a ti, a lo mejor no de las que le sucedió a alguien más. Tienes que crear un catálogo y después te las tienes que aprender y sobre todo practicar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú tienes una historia? Y esto lo hemos platicado 20,000 veces. Cuando tú tienes una historia y no la practicas, seguramente te va a salir mal. Cuando tú cuentas un chiste que no has practicado o que te lo contaron apenas una vez, es muy probable que te equivoques y todo el mundo te diga, entonces no quieres eso. Quieres practicar tus historias. ¿Cómo lo hace un actor de teatro? Se para en el escenario primero con el guión en la mano, después se lo aprende, después con los props, con la corona, con el cetro y después con las luces y después con una audiencia relativamente positiva o conocida, me refiero. ¿Sí me entiendes? Tienes que aprender, crear un catálogo de historias, escribirlo, aprendértelos y practicarlas muchas, muchas, muchísimas veces. Bien. Siguiente. Number telling, el gran secreto, el gran éxito cualitativo de un PR es number telling o numeralia. Tienes que tener números, tienes que tener datos duros. ¿Ok? Vas a convencer a la gente a través de datos duros, no a través de historias. La historia sirve para que te recuerden. Los datos duros, la información, la data, los números van a servir para generar credibilidad y para saber de qué estás hablando y que sí puedes mover la aguja en ciertos sentidos. Tienes que tener a la mano y tienes que desarrollar una estructura importante, una base de datos de números, estadísticas, resultados, crecimientos o decrecimientos, si son costos o son ventas, e indicadores clave de desempeño, KPIs. Tú tienes que tener esta información clara, precisa, específica, bien desarrollada, bien estructurada y tiene que estar embebida dentro de tu historia. Tienes que decir crecimos. Sí, pero crecimos al 2, al 5, al 20%. Mejoramos en 20 clientes, en 30 clientes. Los números te van a generar una credibilidad y eso es de forma cuantitativa lo que tú quieres. Crecer y comunicarle a las personas, a los medios, a la audiencia, que hay un positivismo importante dentro de la organización. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer en PR es precisamente number telling o numeralia. Siguiente punto, pues necesitas también un éxito cualitativo. Ya tienes el cuantitativo, necesitas un éxito cualitativo. El éxito cualitativo va después, porque si lo pones antes puede perderse dentro de
te van a estar preguntando, ¿y eso es cierto? ¿Eso existe? ¿Eso funciona? ¿Eso tal? Y eso es justo lo que no quieres. Tienes que generar y conectar los resultados con las emociones. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, ahorita te explico por qué. Pero tienes que mostrar el impacto de los resultados en las emociones. En las emociones me refiero a el enojo cuando tenías el problema, la alegría cuando tienes el resultado, la angustia cuando todo se venía abajo y la felicidad o el éxtasis cuando logras sacar al buey de la barranca o sacas a la empresa de la problemática. Tienes que generar emociones porque a través de las emociones vas a generar empatía. Tienes que empatizar con tu audiencia, ya sea lector, ya sea follower de Twitter, ya sea oyente de radio, aunque esa persona sea un ama de casa y tú estés hablando sobre negocios aeroespaciales, esa persona tiene que empatizar contigo emocionalmente para que continúe escuchándote. Y eso lo haces a través de las emociones. A este momento ya convenciste, ya generaste credibilidad con los números. Ahora lo que quieres es empatizar a través de las emociones y generar o comunicar el éxito cualitativo. Mi cliente estuvo contento, mi cliente resolvió sus problemas, mi cliente estuvo feliz de crecer, mi cliente se emocionó e invirtió más. ¿Sí me entiendes? Esto resuelve básicamente el what's in it for me. ¿Y yo qué? ¿Qué hay para mí como oyente a la hora de escuchar o de leer una entrada de relaciones públicas? Quiere decir que cuando alguien escuche o lea un proceso de relaciones públicas, una estructura, un texto de relaciones públicas, va a decir, ok, tuvo la empresa ciertos problemas, el ejecutivo tiene los galones o tiene las habilidades, la empresa tiene 20 años en el mercado, lograron hacer que una empresa, otro de sus clientes crezca el 20% y sus clientes tuvieron un enganche emocional. Para mí, eso es lo que quiero. Quiero comprar tu producto porque yo quiero el mismo resultado, porque yo quiero un resultado similar, porque yo puedo utilizar esa experiencia en mi beneficio, en mi organización. What's in it for me? Y sobre todo, lo que nos sirve esta parte del éxito cualitativo, enfocarnos sobre todo en hacernos humanos, empatizar con las personas, persona a persona. A veces hablamos en otro nivel, ejecutivo a ejecutivo, y eso simplemente las decisiones se toman a nivel números. Y los números siempre terminan, ¿sabes dónde? En quién es el más barato. Cuando tú empatizas, vas a generar una relación más humana. Y aquí estás hablando de decisiones basadas en calidez. ¿Ok? Empatiza. ¿Cómo impactaste la vida de las personas? Eso es lo que quieres desarrollar y estructurar. Te voy a platicar sobre algunas cosas que son obvias e imperdibles de lo que es el PR. Bueno, pues primero lo que necesitas es, ya que desarrollaste todas tus historias y las estás contando de la forma que te expliqué, no debes olvidar todo lo que es el PR y todo lo que tiene el PR como estructura base de una ciencia social o una ciencia de negocios, ¿sí? Y estamos hablando sobre conocer tu mercado. Evidentemente no le vas a hablar a cualquiera y no le vas a contar a cualquiera la historia que se te ocurra. Para cada uno de los medios es probable que tengas que contar una historia distinta. Para cada uno de los periodistas o influencers o personalidades de internet vas a tener que contar una historia distinta. Para cada medio vas a tener que contar una duración distinta. Cada uno tiene un sabor distinto. Cada mercado tiene una especificidad. Y necesitas tener una claridad profunda para saber exactamente a quién le estás hablando, al mercado. Conoce, número 2, los beneficios esperados de tu mercado. ¿Sí? Un mercado, por ejemplo, va a querer agilidad en procesamiento de datos. Otro, volumen en procesamiento de datos. Otro va a requerir, por ejemplo, beneficios físicos y otro beneficios tangibles. ¿Cuáles son los indicadores que mueven la aguja en cada una de las industrias? Necesitas saberlo porque ahí es donde vas a tirar la flecha. Puede que le des en el blanco, pero en el blanco equivocado de otra industria.
Lo que te quiero decir es que no todo sirve para todos. No vas a hacer un brief y lo vas a mandar taca, 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 a todos los medios y a todos los... Tienes que entender cuál es el mercado y dónde están esos medios que cada uno de ellos encuentra. Demuestra que tu producto es único. Y esto es bien importante, ¿no? Decir que tu producto tiene beneficios, tu producto viene de un sitio, resuelve un problema y puede resolver ciertas cosas a futuro, pero es único. Tiene que ser distinto a todos los demás. Y eso es verdaderamente lo que tienes que vender. Usa y cita testimonios. Esto es bien importante, porque dentro de tu historia, tú vas a querer meter la historia de alguien más. Entonces vas a decir, uno de mis clientes creció el 20% y entonces generó un crecimiento interno y ahora son mucho más grandes y lograron resolver su gran problema. Como dijo el director general, jamás hubiera podido lograrlo sin el producto A de la empresa B en la industria C. Si tú citas, si tú tienes testimonios, vas a ponerle una cara a esa persona que está hablando, a esa persona que está diciendo por ti las cosas. Utiliza citas, testimonios, personalidades que te cuenten las cosas. Enfócate a medios específicos. Esto ya lo platiqué, pero no es a todos los medios. Tratar de tener una nota en un periódico, iba a decir un periódico, pero ¿para qué me meto yo en camisa de 11 varas? En un periódico específico de noticias generales, no tiene mucho sentido si tú lo que buscas es gente específica de tu industria. Lo que necesitas es enfocarte en un medio de la industria y de conocimientos. Crea una comunidad de prensa y saber quiénes son, ¿sí? Empieza a generar estos contactos y después lanza. Lanza tus campañas. ¿Qué hacemos normalmente o qué nos pasa? Se quedan en un PowerPoint, se quedan en un brief. Mandamos a imprimir en una caja como la que está ahí, no se alcanza a ver ahorita, pero mandamos a imprimir 50,000 folletos y se quedan en una bodega. 3 años más tarde los vemos. ¿Y esto qué era? O lo encuentras. ¿No? Me pasó alguna ocasión. Llegué a una organización y me encontré una caja ahí en la bodega y la abrí y dije, ¿qué es esto? Toda polvorosa. Eran unos briefs y eran unos folletos fantásticos de hacía 10 años a lo mejor, que ya no servían para nada. Lanza tus campañas, lanza tus comunicaciones, lanza lo que quieras, pruébalo y cambia si es que sirve o si es que no sirve. Takeaway, este es el takeaway más importante que vas a tener, es siempre cuenta una historia. Eso es todo. Hagas lo que hagas, cuenta una historia. Estés hablando de una persona, de una industria, de una empresa, de un producto, cuenta la historia. No digas, el producto resuelve A. El producto tiene tales características. El producto mide tanto. Cuenta la historia del producto. Cómo se generó, cómo se desarrolló, cuáles son sus antecedentes, qué beneficios tiene, quién lo ha utilizado. Cuenta una historia. Siempre tienes que contar una historia y eso es lo que va a hacer distinto tu relacionamiento de PR. Cuando tú tienes esto, vas a tener una solución súper importante. Así es que aquí es donde tú tomas la fotografía de siempre. En esta vamos a tener 2 fotografías, que eso es bien interesante. 2 fotografías. Public Relations con Storytelling. 1, cuenta una historia. ¿Sí? Eso es bien importante. Long Story Short. Tú vas a generar, cuenta una historia. Enfócate en las historias que tú vas a tener. 4 historias, acuérdate. La historia de tu empresa, la historia de tu producto, la historia de tu industria y la historia del ejecutivo o tu historia, en caso de que tú seas el actor principal o el protagonista. 4 historias. La historia de tu empresa, tu industria, tu producto y el ejecutivo. Son 4 historias en el 1 que tienes que contar. Número 2, long story short. Haz 2 historias o haz varias historias. Una corta, rápida, simple, sencilla, directa. Y otra larga, extensa, con toda la calma y paciencia del mundo. ¿Dónde está el reto? El reto está en que unas personas, como yo, aunque no me lo creas, soy de pocas palabras. Yo siempre soy muy directo y hacer una historia larga me cuesta muchísimo trabajo. Hay gente que tiene una elocuencia brutal y a ellos los que les cuesta trabajo es hacer una historia corta. Eso es lo que tienes que hacer. El trabajo está en hacer ambas. Ni modo. Te toca hacer
la zona de desconfort que tienes. Número 3, crea un catálogo de historias de todo lo que sucede en tu empresa, en tu industria, en tu vida, en tu accionar por la empresa. Tienes que escribir todas las historias que te están sucediendo. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo lo que te encuentras, todo lo que te topas, entonces tienes que contar una historia. Y 4, number telling, numeralia. Tienes que crear credibilidad a través de los números. Siempre los crecimientos tienen que estar enfocados en números de indicadores. Cómo crece, cómo decrece, cómo crecen las ventas, cómo decrecen los costos. Tienes que decir exactamente cómo se comportaron para generar resultados importantes. Y finalmente, resultados, emociones. Si tú logras conectar con las personas a nivel emocional, entonces ya la hiciste. Esta es una credibilidad cualitativa, ¿sí? Tienes que decir qué trajo para ti, cómo te ayuda, cómo te emociona, cómo te hace feliz, te agrada, te entusiasma, te gusta. Cuando tú conectas con las emociones, entonces ya tienes un paso importante para las ventas. Bien, pues eso es básicamente lo que queríamos, lo que quería yo platicar el día de hoy. Pero ¿sabes qué? Te voy a contar algo súper interesante porque hay una segunda parte. Esto de PR es algo tan complejo que no puedo yo contarlo así. Así es que te voy a explicar después cómo se cuentan las historias de PR. Y vamos a construir una aquí. ¿Cuándo? Después. Déjame ver si hay preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Buenos días, buenos días. Yo practico mis historias con amigos y amigas, luego las escribo y a veces las escribo primero y las practico después. Hagas como hagas, sea como sea la historia, sí, lo que necesitas hacer es planear las historias. Acuérdate, imagínate tú que de repente tienes a un González Iñárritu o a un Guillermo del Toro, tienes a un Guillermo Arriaga o tienes a cualquier escritor, contador de historias, cineasta, que de repente se sienta en el set y dice, acción, tú muévete para acá, tú avanza con la pistola, no, mejor la pistola no, mejor agarra la escopeta, tú acércate, dispara, no, ya no me gustó. Las historias se escriben, evidentemente. Lo que estoy diciendo es tan absurdo que quiero que entiendas que es precisamente lo que tienes que hacer. Antes de contar una historia, tienes que sentarte a escribirla y jugar con ella. Lo que tú estás haciendo, cuando te sientas con amigos a contar las historias, estás jugando, practicando, haciéndola, pero estoy seguro que cuando la tienes ya ajustada, entonces es cuando lo escribes, es cuando la grabas en un video como esto, es cuando generas tu story en Instagram, es cuando desarrollas toda la estructura. Pero siempre hay que tener un bosquejo de la historia, planearla, escribirla y después practicarla. ¿Qué es practicar una historia? Ya lo hemos dicho aquí varias veces, es contar la historia al espejo o a la cámara al menos 7 veces. Así es. ¿Qué pasa si no lo haces? Lo que me pasó ahorita. Pensé que no estaba grabando, agarré los audífonos, se jodió la toma. Ni modo. Lección. Esto va tan rápido, The Room va tan rápido, que no hay tiempo de practicar, porque la próxima semana ya tengo otra sesión lista. Pero eso es lo más importante. Practíquenla con amigos, ¿sí? Los amigos de todo tipo, los buenos y los malos, los detractores y los que porristas. Todos tienen que tener ahí un espacio y ellos te van a ayudar a decirte cuándo estás lista para subir al escenario. ¿Por qué ahora y por qué esto y por qué ahora? Eso es muy cierto, Javier, es muy cierto. Poder incorporar ese tipo de preguntas a tu PR. ¿Por qué es importante y por qué es importante ahora? Esas son preguntas que sobre todo van a detonar acciones en tu audiencia, ¿sí? Y van a generar acciones y reacciones en donde debo comprarlo, debo hacerlo, debo reaccionar, debo moverme. ¿Por qué debo hacerlo y por qué ahora? Te van a decir, quiero, necesito, ahora. Y esas son las preguntas justo que si tú no tienes habilitado un canal comercial directo o un canal de respuesta, se pierden. Porque yo puedo estar en el avión, por ejemplo, y si tú me dices, why this, why now?
puedo decir, claro, esto es lo que quiero ahorita. ¿Y dónde está mi canal? Estoy incomunicado en el avión. Ya para cuando aterrizo, cerré la revista, la olvidé, estoy en otras cosas y estoy en la preocupación por el taxi. Pero eso tiene que tener una conexión directa con la acción y la toma de decisión. Sobre la empatía, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou. Es muy, muy, muy correcto. Y esto responde, Javier, a varias cosas. Primero, cuando tú haces una presentación, o típicamente hacemos una presentación, responde a un proceso de decisión o a un proceso racional. Es el cerebro el que está diciendo, ¿lo hago o no lo hago? Y entonces ahí hay muchos factores. Típicamente los que trabajamos con hojas de cálculo decimos ingresos, egresos, positivo, negativo, listas, etcétera. Balanzas, qué está bien o qué está mal. Y entonces generas un proceso racional. Cuando tú cuentas historias y embebes dentro de las historias emociones, qué me hace pensar, qué me hace sentir, qué me emociona, qué me gustó, qué me hizo sentir. Si yo logro hacerte sentir algo, entonces vas a generar una reacción y una decisión emocional. Y recordemos que últimamente hemos encontrado, bueno, no hemos encontrado, los científicos han encontrado neuronas, por ejemplo, en el estómago. Y ese es el gut feel. El gut feel es pensar con el estómago a través de el proceso hormonal que tenemos, y entonces cuando el cerebro emocionalmente reacciona, genera hormonas, dopamina, adrenalina, oxitocina, todas las hormonas que se alojan en diferentes partes del organismo, y después el estómago en particular y otros organismos que también tienen neuronas disparan la reacción eléctrica, y casi inmediatamente el cerebro sabe qué hacer: comprar. Pero es una reacción emocional basada en un proceso emocional, en lo que me hacen sentir las cosas, no en lo que me hacen pensar. Y eso es súper, súper, súper importante. Hoy en día, ya nada más para rematar este asunto, hemos perdido esa capacidad de empatizar emocionalmente en los negocios. Todo es tan rápido, todo es tan, iba a decir falso, no, no exactamente es falso, todo es tan en lata, todo es tan en producción en masa, que ya no generamos empatía. Es decir, llegamos a una reunión y lo primero que decimos es, rápido, no te robo mucho tiempo, te hago la presentación. Eso es en lata, enlatado, te hago una presentación enlatada. Pero ¿te acuerdas cuando nos sentábamos y los clientes, yo iba a ver clientes y me ofrecían un café? Siéntate, te ofrezco un café, sí. ¿Cómo has estado? ¿De dónde vienes? ¿Cómo está el tráfico? Eso poco a poco se va perdiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer más cosas en más tiempo. Si nosotros no empatizamos, entonces perdemos una gran oportunidad de comunicación con nuestros clientes. Un abrazo también, qué gusto verte, Javier. A ver qué día nos sentamos a platicar. Marinés, como siempre, qué gusto. No sé si les hace sentido. No se vayan, porque ya platicaremos, o estén atentos más bien, porque ya platicaremos sobre cómo contar una historia de relaciones públicas. Así es que, en otra ocasión ya les platicaré con la segunda parte de esta sesión. Muchas gracias, estamos en contacto y ya nos veremos otra vez por acá. Gracias.